El regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021, programado para el 24 de agosto, no iniciará en las aulas, sino desde la casa, teniendo como principal herramienta la televisión, que pretende cubrir el 94% del territorio nacional. La presencia del COVID-19 imposibilita el retorno a clases presenciales, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo el pasado lunes 3 de agosto con los dueños de las principales televisoras del país: Televisa, TV Azteca, Imagen, Grupo Multimedios y las televisoras públicas, para llevar la educación a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. Este modelo convierte a la niña, al niño, al joven en simple espectador. No hay un sistema pedagógico que permita el aprendizaje, señala el doctor Manuel Gil Antón, académico e investigador del Colegio de México. Y se optó por el siguiente esquema: un emisor, que es la SEP, a través de programas, unos canales de transmisión que fueron las televisoras unidas, en esta iniciativa que tuvo la presidencia. Lo malo es que se concibe a un niño o una niña que son receptores y que por el hecho de recibir información aprenden. Ahí yo veo que hay un problema, porque la estrategia no tiene una propuesta de cómo va a haber una mediación pedagógica adicional al libro que mencionó el licenciado Moctezuma, que permita que haya aprendizaje y no solamente ser espectador del conocimiento que casi que por ósmosis lo integra. Entonces, lo que yo creo es que la propuesta es una propuesta de política pública que impacta a 30 millones de niños. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que las transmisiones comprenden de las 8 a las 19 horas con repeticiones posteriores, más de 4.550 programas de televisión acordes con planes y programas de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. El doctor Manuel Gil Antón, especialista en temas de educación, lamenta que no se haya tomado en cuenta las experiencias de los maestros durante el programa Aprende en Casa. Había una vinculación entre maestro y alumno. Hicieron maravillas muy creativas para seguir en contacto con los niños, con las chiquillas, con las familias, porque esa era una solución en la que se enfatiza quién transmite y no cómo se vincula la persona que aprende con el que puede contribuir en su aprendizaje, que es sin duda la maestra o el maestro. Entonces yo echo de menos eso, no quito mérito al intento de continuar. Lo que me parece es que como política pública no vio al conjunto de los actores y sobre todo, de nuevo, no consultó como se debe, aunque se hizo consultas, pero creo que hubieran sido más detenidas, haber hecho como una especie de congreso por cada entidad, etcétera, diciendo qué experiencias tuvieron los profesores para poder aprender, porque el país es muy diverso. Es distinto una escuela en una comunidad, que es la escuela, a una de las escuelas del barrio de una población o a una escuela en la ciudad. Mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se dijo listo para reanudar las clases a distancia y calificó el acuerdo con las televisoras como histórico, su contraparte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que no se tomó en cuenta a los profesores. Al respecto, el doctor Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México, menciona que hace tiempo que la Secretaría de Educación Pública no toma en cuenta la experiencia pedagógica de su magisterio. Aquí sus palabras. Una Secretaría de Educación Pública que hace rato no ve la riqueza pedagógica de su magisterio, o lo considera un estorbo, como en la administración pasada, que se le consideró el responsable de todos los males, o bien se le considera como alguien que debe operar las decisiones que toma la autoridad. Se optó por darle preferencia a una alianza entre el gobierno y las televisoras, que además no es muy generosa del todo, porque no es gratuita, sino que, como dijo el presidente, nos van a hacer un precio social, pero sin embargo un precio. Entonces, al día siguiente suben 13% las acciones de Televisa en la bolsa. Sobre el papel que tendrán los padres de familia nuevamente en la educación a distancia de sus hijos, el especialista en temas de educación, Manuel Gil Antón, señaló que este modelo televisivo se contempló sin pensar principalmente en las mamás, quienes resultarán las más afectadas.
La imagen llega a la televisión que está en el hogar no es escuela y la mamá o el papá no son maestras o maestros. ¿Qué va a ser una señora que tiene que, en el rol de género subordinado, que desgraciadamente es dominante en el país, que se tiene que hacer cargo de la casa, del alimento, de los cuidados, trabaja y a su vez tiene que ser la que acompaña al chiquito de preescolar o de primaria en las clases? Es decir, se pensó en que el vínculo, dado que el profesor no puede estar, va a ser algún adulto, el abuelo, la abuela, etcétera, que no están preparados para ello. Entonces, yo no digo que sea fácil resolverlo, eso me importa mucho decir. Lo que es imprescindible es atenderlo y buscar maneras de ver cómo se hace. Por último, el doctor Manuel Gilantón, académico investigador del Colegio de México, afirmó que la educación a distancia beneficiará a aquellos alumnos que cuenten con el Internet, la computadora y otros accesorios tecnológicos. Otros sectores, los más vulnerables, se verán desfavorecidos. Cualquier iniciativa va a caer sobre la desigualdad y a los que más requieren se les va a dar lo menos. Esa es una situación que deriva, que vemos en el sector salud, que vemos en el sector educativo, que vemos en todos los sectores, hasta en la nutrición. Entonces sí, los pequeños de comunidades, además, no solamente indígenas, los hijos de padres que tienen que salir a trabajar, pues ¿quién les va, como decía ayer una maestra, quién va a prender la tele para que un niño de preescolar solito en su casa aprenda? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar? No lo pueden dejar solo. Le van a decir, te quedas quieto ahí, aprende y aprende y aprende y aprende. Eso es pedagógico. En cambio, otros sectores pues tienen computadoras, tienen posibilidad de meterse a ver videos, cosas que les pueden hacer más llevadera el aprendizaje, ¿no? Entonces sí, hay un sector menos favorecido sin duda. Para Radio Educación, Rafael González Domínguez.